El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González. Nunca empecé siendo periodista por casualidad, como mucha gente, o por necesidad o por azar. Empecé siendo periodista porque lo que quería era ser periodista. Mi primera y única vocación es el periodismo. Esto lo dijo Gabriel García Márquez en 1976 en una entrevista concedida a Radio Habana. Con estas palabras de Gabriel García Márquez, en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, iniciamos la emisión número 89 de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Es grato para nosotros despedir esta tarde y darle la bienvenida a la noche en compañía de todos ustedes por medio de Frecuencia U 940 AM. Pertenecemos a la radio de la ONU porque difundimos los principios de las Naciones Unidas. Licencia concedida por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia mediante resolución número 482 de 11 de marzo de 2013. Estaremos con ustedes en esta emisión Iván de J. Guzmán López, Alejandro Álvarez y Milena Álvarez en la producción del sonido, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Cuartillas, este es el espacio que promueve la libertad de expresión y resalta la labor de los comunicadores, periodistas, personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de Antioquia. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillas@cipantioquia.org, seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Aquí está la primera sección. Editorial. El pensamiento del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. El editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López. En El amor en los tiempos del cólera escribió Gavito, abro comillas, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado, cierro comillas. Tal vez sea este artificio el que nos hace amar a Colombia y día a día olvidar aquellas cosas desastrosas que es capaz de hacer el hombre colombiano. Matanzas, genocidios, desplazamientos, botadas masivas de trabajadores, un capitalismo puesto al servicio de los más poderosos, entre otras desgracias. Y el recurso que nos queda, muy justo en algunos casos, es que magnificamos lo bueno. Por eso, el Círculo de Periodistas de Antioquia sigue y seguirá lamentando profundamente el fallecimiento del único colombiano verdaderamente universal que ha tenido y que tiene, Gabriel García Márquez, Gavito, como lo llamamos muchos, apelando a la gratitud, que según se dice es la memoria del corazón. Algunos mercaderes del oro, el poder y la mentira han querido sustituir a Gavito en esa maravillosa denominación, pero solo han logrado el ridículo al presentar un personaje desgastado y triste, con el alma cargada de ignominia, lleno de soledad y de poder. Las muestras de luto, las manifestaciones de dolor del mundo entero y quienes hemos leído su extraordinaria obra, que dicho sea de paso, presenta al verdadero hombre colombiano y a la Colombia real y desaforada que es ante el mundo, reconocemos que el hombre universal de Colombia se llama Gabriel García Márquez, hijo del telegrafista de Aracataca. Gavito es el autor de la obra más grande después del Quijote, es el autor del libro más traducido al mundo, y en él pintó esa aldea como nadie, con la epopeya del hombre colombiano como centro, y al pintarla pintó al mundo entero. Por eso, Gavito es el colombiano universal, el más importante del siglo pasado, y desde este y desde muchos otros siglos venideros lo seguirá haciendo. Por lo anterior, el Círculo de Periodistas de Antioquia lamenta reiteradamente el fallecimiento de Gavito y lo muestra ante todos los colombianos y ante el mundo como el verdadero paradigma de periodista y escritor al servicio de la sociedad, de la patria y de los hombres.
Escucharon el editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López. Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, 1962-2013. 50 años de periodismo en Colombia. Frecuencia U. Transmitiendo desde Medellín, Colombia. En los próximos minutos, una entrevista a los comunicadores que han contribuido desde el ejercicio profesional a la libertad de expresión con responsabilidad. Hoy el destacado en Cuartillas es el señor presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Iván de J. Guzmán López. Y es el destacado porque esta semana resaltó la importancia del periodismo en la literatura, en la colección de 100 grandes autores divididos en 4 regiones, 25 grandes autores de Antioquia, 25 grandes autores de Colombia, 25 grandes autores de América y 25 grandes autores del mundo. Iván, en primer lugar, permítanos felicitarlo por el gran aporte al conocimiento que usted hace por medio de la literatura. Muchas gracias, Nicolás. Aparte pues de ese conocimiento que tú citas, es un aporte fundamental para que los muchachos de esta época, e inclusive los adultos, se interesen por nuestra verdadera literatura, tanto colombiana como de Antioquia, como de América, como del mundo, porque esa literatura es la clave de la realidad y es un mojón importante para comenzar a pensar esa realidad. Fue algo que resaltó el periodista y escritor Darío Ruiz y también la directora del periódico El Mundo, dándole estos agradecimientos a usted, porque es retomar esos grandes autores que por 2 décadas prácticamente se habían perdido. Pero ¿cómo nace la idea de esta colección? Que, como dijimos, son 100 autores, pero que están divididos por regiones. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo se gesta? Nicolás, esta colección nace como resultado del ejercicio de lectura, digámoslo, de toda la vida, porque son más o menos 400 autores, leída su obra, leída su biografía, su influjo en el medio social que les tocó vivir, y a partir de más o menos esa crónica de 400 autores, pues surgió la selección de 100 glosados, como tú dices, por regiones, y esos 100 obedecen entonces a criterios de calidad estética, de calidad literaria y de un periodismo profundo, a la manera de Gavito, porque coincidimos en que el 85-90% de esos autores fueron, antes que escritores, grandes periodistas. Es decir, esas 400 comentarios, críticas literarias, crónicas, se dieron en un periódico como El Mundo. Sí, en el periódico El Mundo nos dimos a la tarea de publicarlas como un ejercicio de apoyo a los educadores y a los buenos lectores, porque grandes lectores pues que no son educadores nos manifestaban públicamente la delicia de leer este tipo de crónicas y cómo ello los había llevado a leer o a releer la obra de ese autor. Entonces, a partir de ahí, a la editorial Susaeta le pareció que era importante, como un ejercicio ya literario propiamente dicho, publicar estas crónicas en 4 volúmenes y que fuera entonces a manera de colección. ¿Cuánto tiempo se lleva ese trabajo? O sea, desde el momento que se toma la decisión, se dice, hoy vamos entonces a pensar en sacar esta colección, hasta el momento que ya sale tangible esta colección. Bueno, la colección duró más o menos 4 años en su concepción. No obstante, pues que el material estaba ya casi listo. Esa es otra etapa, la selección del material, la corrección tanto gramatical como de estilo, porque así sea pues de obra de un solo autor, ese autor todos los días se transforma, como el idioma. Alguna vez lo decía doña Lucila, el idioma es un idioma joven porque todos los días se está renovando, se está remozando, se está creciendo. Entonces este ejercicio ya de concepción editorial propiamente dicho,
con el trabajo de la editorial, con corrección de machotes, con edición, fue un trabajo de más o menos 2 años. ¿Cómo se logra establecer el orden? Porque usted ya dio unos criterios, pero en cada colección hay 25 grandes autores. ¿Cómo se da ese orden para decir quién va a abrir la página y quién va a cerrar la página? Bueno, digamos, Nicolás, que aquí ya hay un poquito de apreciación muy personal, que obviamente está fundamentada por lo que decíamos, por lo estético, por lo literario, por el simbolismo de la obra, por el significado de la obra de ese autor en el contexto. Entonces, cada colección, cada libro de esa colección, entonces está encabezada por un autor que a mi modo de ver es fundamental a la hora de afrontar la literatura de cada región. Gabo, hablando de Gabo porque de todas maneras tenemos que retomar a Gabo y máxime lo que Gabo ha significado en su vida como escritor y como periodista. ¿A Gabo usted lo ubica en grandes autores de Colombia o en grandes autores del mundo? Nosotros glosamos a los autores no por la dimensión de su obra literaria, sino territorialmente, acorde pues a su natalicio. Entonces obviamente pues Gabo es el más grande, digámoslo así, ya lo dijimos, después de El Quijote de Cervantes. Obviamente Gabo es universal y Gabo es un autor de mucha dimensión, inclusive antes de fallecer, pero lo glosamos en territorio colombiano por haber nacido en Colombia. ¿Qué se resalta de Gabo en esta colección? ¿En qué parte o en qué momentos profundiza usted un poco para llevar a ese docente, a ese lector, a conocer un poco más a Gabo? Comenzamos con Gabito niño, inclusive antes de nacer, cuando Luisa Santiago y el coronel Aureliano Buendía, o el coronel Nicolás Márquez, mejor, ¿cierto?, se negaban a que el telegrafista de Aracataca pues se casara con Luisa Santiago. Entonces desde ahí comenzó una serie de correspondencia cifrada entre el telegrafista y ella, poemas, cartas, todo cifrado para que la familia no se diera cuenta. Entonces desde ahí prácticamente comienza la magia literaria de Gabito. Ya cuando Gabito nace pues viene un entorno familiar supremamente rico en anécdotas, en historias, en cuentos, etcétera, de lo que fue la travesía pues de la sierra. Luego viene el Gabito estudiante con su famosa maestra Rosa Ferguson, donde vivió también una serie de cosas extraordinarias. Luego viene el Gabito de la mano del coronel por las calles de Aracataca, conociendo el hielo, que fue una experiencia maravillosa. Luego viene el Gabito que conoce el diccionario y dice: el diccionario para mí fue como una ventana que se abría por primera vez al mundo. Y ahí entonces comienza esa vida propiamente literaria de Gabito. Así arranca entonces la crónica que presentamos en el libro, hasta terminar en el premio Nobel con su obra cumbre, 100 años de soledad. En el aspecto de novela, a mí me encanta El coronel no tiene quien le escriba, que es un cuento largo o una novela corta, una botada, como dicen los franceses. ¿Qué recomendación le puede brindar usted a los docentes que hoy por hoy dirigen la cátedra de español y literatura en las diferentes instituciones? ¿Cómo leer a Gabriel García Márquez? Para leer a Gabriel García Márquez simplemente se necesita una competencia lingüística mínima, es decir, un amor por el idioma, una comprensión mínima por el idioma y un afán, tener hambre de conocimiento, de información, de historias, de hechos, porque ya lo dijimos, el buen periodismo, o lo dijo Gabito pues y lo reafirmamos, el buen periodismo comienza por saber contar una buena historia. El que sabe contar una historia es un excelente periodista por naturaleza, y quien cuenta bien la historia comienza entonces a bordear los terrenos de la novela, del cuento, de la poesía, es decir, de la creación literaria. Lo que hizo Gabito fue eso, migrar, digámoslo así, su tarea de periodista hacia la de novelista, que es lo que ocurrió entonces con ese 95% de los escritores que citamos en la colección.
Entonces la clave para que los estudiantes lean con placer las novelas y la obra de Gabo es una competencia lingüística mínima. Si un muchacho no entiende 1, 2, 3 palabras que son norma culta porque están en el diccionario, pues debe de aprenderlas. De esa forma, entonces, sumado a ese placer por vivir las historias, indudablemente que va a disfrutar de la obra de Gabo. Y que valga la pena decir, esta colección 25 grandes autores es una ventana, por así decirlo, que les va a permitir a ustedes asomarse y profundizar en algunos detalles que le van a contribuir a entender un poco más a Gabriel García Márquez. Pero nuevamente, continuando con Gabo, ¿qué representa ese Gabriel García Márquez para usted? Que inclusive cariñosamente usted utiliza el diminutivo, usted no le dice Gabo ni Gabriel García Márquez, sino que es Gabito. ¿Quién es ese Gabito? Nicolás, cuando Gabito había dicho hacía muchos años, cuando le preguntaron para qué escribía, que uno escribe para que lo quieran más. Eso es una frase extraordinariamente poderosa. Uno escribe indudablemente para que lo quieran más. En mi caso, pues yo escribo poesía, cuento, ensayo, y yo pienso que lo que menos da para que me quieran son las columnas de opinión. Pero sin embargo, algunos personajes que tengo que resaltar como personajes algo oscuros en la vida nacional o en la vida administrativa del departamento, de tal o cual región, esos personajes terminan queriéndolo a uno, porque ven que uno está haciendo caer en que ellos están incurriendo en un error, y que eso a la larga los va a perjudicar desde el punto de vista de su vida profesional, política, económica, etcétera. Entonces, ese uno escribe para que lo quieran más, me parece que es fundamental en la obra de Gabito, y desde que uno lee y comprende a Gabito, ya empieza a quererlo. ¿Por qué le digo Gabito? Precisamente por ese cariño. Obviamente que Gabito pues le decían sus hermanas, Aida, le decían en la casa, en Aracataca, sencillamente por el cariño, el afecto, el asunto filial. Yo se lo digo por el asunto literario. Y si avanzamos en otras cosas, yo tengo una anécdota muy bella con Gabito. Y yo escribí una columna ponderando el libro La maestra y el Nobel, de la gran periodista colombiana radicada en los Estados Unidos, Beatriz Parga, y a los 15 días me llegó un correo de Beatriz Parga diciendo que me agradecía profundamente los conceptos que emitía, la valoración del libro, y que ya Gabito conocía el texto y que estaba muy reconocido conmigo, lo que para uno obviamente pues es un halago supremamente valioso. Esa es la magia y ese es el encanto de poder escribir. Hablando, porque usted ahora tocó el tema de opinión, usted es un periodista de opinión donde cada 8 días, los días martes, nos podemos encontrar y leer esas columnas de opinión. Y ahí sí cabe recalcar la frase, más muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, porque usted es una persona que al momento de hacer una columna es muy juicioso. ¿Qué se necesita para llegar a ser un buen columnista? Para llegar a ser un buen columnista, primero hay que ser un gran lector, después hay que ser un gran investigador, después hay que ser una persona íntegra, porque si no se tienen estos elementos es muy difícil escribir una crónica con valor. ¿Cuál es el valor? El valor es que realmente tenga una crítica donde debe estar, una crítica bien fundamentada, de tal forma, lo que te decía ahora Nicolás, que luego de esa crítica el personaje vea que es un aporte que le hace el columnista para su vida profesional, porque cuando uno dice que tal o cual gobernante hizo una promesa y que la realidad estaba diciendo que es otra, y que los hechos están diciendo que es otro, y que las tragedias, como nos ocurre en Occidente, y como lo planteo en la próxima columna, en la columna de mañana, cuando el gobernante ve eso, sabe que tiene que corregir esa actitud, ese comportamiento con una región o con determinada población. Entonces a la larga comienza, hasta queriendo al columnista,
Así me ha pasado a mí, así le ha pasado a mi amigo Raúl Tamayo Gaviria, así le ha pasado en su época a Lucas Caballero Calderón, Klim, que también lo resalta por ahí en un asunto histórico. De tal forma, Nicolás, que en este oficio, específicamente el de columnista de opinión, que es tan polémico, lo que prima es la honestidad, la rectitud, la ética y la capacidad para hacer un acervo investigativo antes de lanzar un juicio. Y mire la importancia. Recordemos cómo el año pasado el comandante de la 7ª División lo llama a usted y a otros columnistas, donde él quiere escuchar la opinión. Usted es consultado también por el gerente del metro, y así sucesivamente empiezan a llamar porque ven en esas columnas una fuente rica y que les puede permitir a ellos corregir algunas cosas o tenerlas en cuenta también. Iván, ¿qué viene ya para este segundo semestre? Muy bien, estamos entonces en un proyecto editorial supremamente bello, Nicolás. Ya voy por la mitad de una antología que se llama Antología del Cuento Navideño. Es una selección, discúlpeme un poquito algo de narcisismo, es una selección estupenda del cuento navideño y parte de cuento navideño colombiano. Recordemos que el viejo aforismo de los rusos, el pinta tu aldea y pintarás el universo, jamás pasará de moda, y esa es la clave para que hayan espíritus universales, escritores de talla universal como Tomás Carrasquilla, por ejemplo, no obstante su regionalismo. Es un escritor universal precisamente por eso, porque fue capaz de pintar su aldea y recrear así el universo. Entonces tenemos esa antología del cuento navideño que esperamos pues sea una cosa extraordinaria. La idea es que las empresas, en vez de regalar un souvenir o cualquier cosa intrascendente a sus trabajadores, pues les entregue un buen libro de lectura. Pero aparte de eso, Nicolás, estamos trabajando unas antologías que se nos antojan van a ser fundamentales en el proceso lector de muchos estudiantes y de muchas personas, como son Antología del Cuento Oriental, Antología del Cuento Africano, que no existe en nuestro medio, Antología del Cuento Gótico, por ejemplo. Estas antologías, la palabra antología lo dice, es una selección de verdaderas joyas literarias en su contexto, ya sea geográfico, ya sea literario, ya sea por autor, etcétera, etcétera. Iván, finalmente, las personas, ¿dónde pueden adquirir Susaeta? ¿Dónde va a tener esta colección? Bueno, Susaeta Ediciones, que es el responsable pues de la edición, distribución, mercadeo de estas colecciones, va a tener puntos de venta en las principales librerías pues de la ciudad. Aparte de ello, pues ellos tienen unos puntos de distribución específicamente en su sede de la Estrella. Es fácil, si se entra pues a Google, sabemos que ya lo que no sepa Google es muy complicado que lo sepa alguien más. Si entramos a Google encontramos inmediatamente toda la información. Es más, vamos a encontrar estos libros en formato digital que también se pueden entonces adquirir mediante esa forma. La forma de pago pues lo va a decir entonces esa página de Susaeta. Ahí escuchaban ustedes al señor presidente del CIPA, Iván D.J. Guzmán López, hablándonos de este gran lanzamiento, 25 grandes autores, donde se resalta todo el trabajo literario, pero por encima de todo, porque el 80% de estos autores se han dedicado al periodismo. Por eso es que es el personaje destacado en esta tarde. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Nos sentimos supremamente orgullosos de este espacio, gracias a la emisora cultural de la Universidad de Medellín, que nos acoge cada 8 días, como que fuera pues la misa dominical, e indudablemente que sale un programa de mucha altura, de mucho debate, de grandes personajes, y es sin duda uno de los programas modelos de nuestra radio. No obstante, por ello, Nicolás, fue que el Círculo de Periodistas de Envigado pues entregó a ti específicamente y en general al Círculo de Periodistas de Antioquia ese premio como el mejor programa de radio de la ciudad.
Iván de J. Guzmán López, destacado hoy en Cuartillas. La agenda y la programación cultural tienen un espacio en Notas al Aire. La directora del periódico El Mundo, Irene Gaviria Correa, estuvo presente en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en el lanzamiento de la colección 25 Grandes Autores y agradeció al escritor y periodista y presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, el contribuir en la formación y educación, las cuales son la base de la misión de este diario que hoy llega a 35 años. En la celebración de los 35 años del Mundo, su directora general, Irene Gaviria, así opinó para Cuartillas Radio. Una gran alegría, sobre todo una alegría enorme, porque llegamos como a una etapa de madurez, a una etapa de solidez y a una claridad en el rumbo en el que estamos que nos llena de emoción, porque no hay nada más emocionante que saber uno para dónde va. Pero también una gran alegría por la compañía, el amor que sentimos en estos momentos. Como medios de comunicación estamos siempre pensando en quienes estamos llegando, pero estas personas no son tan visibles. Tenerlas aquí con nosotros hoy y sentir su cariño y su amor y su alegría es muy valioso para nosotros. ¿Cómo se lo entró don Guillermo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Sentir que llega a 35 años este periódico. Él en este momento se encuentra delicado de salud. Yo pienso que siente un gran alivio porque, como te digo, sabe que deja a esta causa, que fue una causa muy querida por él, en buenas manos, en las manos de todos, a través de la Fundación Fundamundo. Creo que se siente satisfecho, aun cuando sabe que esta Colombia da muchas vueltas. Él ha sido víctima de unos reveses que le han dolido enormemente a él y a toda la familia, porque ha sido precisamente la institucionalidad y la democracia que él tanto ha defendido la que lo atacó en determinado momento. Afortunadamente todo esto ya es parte del pasado y bueno, yo creo que él ahora puede estar mucho más tranquilo. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos en Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse a partir de lunes en el teléfono 231-5933. Los estuvimos acompañando en esta emisión Iván de J. Guzmán López, Cristian Camilo Muñoz, Alejandro Álvarez y Milena Álvarez en la producción del sonido y quien les habla Nicolás Ruiz González. Éxitos en esta semana que inicia. El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González.